Muy buenas. Eh, en el video de hoy vamos a explicar acerca de la tarea 5 del tema uno, que ya se trata sobre rectificador de monofásico onda completa totalmente controlado. Como podemos observar en el gráfico, tenemos este, lo que ya serían cuatro tiristores, en el cual su compuerta va a ser accionada por un circuito disparador, y tenemos una carga, que es una carga RL, en el cual consta de los valores que nos da el ejercicio de 6 ohmios y 100 miliamperios, y el ángulo de disparo para los tiristores es de 75 grados. Como podemos observar, primer literal que nos dice es demuestre si la condición es continua o discontinua o está el límite. Para saber eso de ahí, nosotros nos regimos a estas reglas que nos da la teoría, y es acerca de que debemos comparar el ángulo alfa con el ángulo phi, que es el ángulo de carga. Entonces, como tenemos la resistencia y la inductancia, utilizamos la fórmula de cómo obtener el ángulo phi, que es el tangente a la menos uno de la WL sobre la resistencia. Obtenemos 80,96 grados. Como tenemos un ángulo phi de 80,96 grados y un alfa de 75, observamos que de las condiciones tenemos que alfa es menor al ángulo phi. Por lo tanto, nos encontramos en una modo de conducción continua. Luego nos pide el ejercicio que bosquejar la salida de la corriente en la carga. Bueno, lo que podemos bosquejar al pulso es que de la onda que tenemos, comenzamos con un ángulo de 75 grados, que sería un poco menos de los 90 grados que tenemos en la mitad. Y aquí, a partir de aquí, se puede hacer la gráfica. Como observamos con atención lo que es la gráfica roja, el gráfico pintado en rojo, vemos que a lo que llega a pi aún tenemos un poco o sea, tenemos este voltaje. Esto se debe ya que, como podemos observar la gráfica de corriente, cuando la corriente llega a pi, no llega a cero. Esto se debe por las propiedades físicas de la inducción, perdón, del inductor, que como la corriente, una de las propiedades del inductor es no estar en cambios bruscos de corriente. Entonces aún fuerza a los tiristores a seguir conduciendo. Por ello, a pesar de que llegamos a pi, tenemos todavía un poco de corriente y tenemos algo de voltaje en la salida y tenemos voltaje negativo. Una vez que llegue hasta, digamos, del primer semiciclo al segundo semiciclo de pi más alfa, eh, bruscamente el voltaje sube, ya que el inductor no soporta esos cambios bruscos. Por ende, tenemos este salto inmediato. Y también se da desde pi más alfa, como podemos observar. Y por eso podemos bosquejar la gráfica de voltaje, y la gráfica de corriente, pues como sabemos que es de modo conducción continua, nunca llegará a ser cero cuando se esté estable. También en el literal C nos pide encuentra la expresión literal para calcular el voltaje de salida DC en la carga y luego evalúela. Por teoría sabemos que por teoría sabemos que el voltaje de salida DC es lo mismo que el promedio. Entonces utilizamos esta fórmula, pero para ello que está en el tiempo, lo llevamos a ángulo, obtenemos los límites y tenemos esto de aquí. Y al momento de evaluarlo con 120, de voltaje 120 y los ángulos pi, tenemos que nos da 27,96. El motivo que utilizamos fórmula de aquí es porque la modo de conducción es continua y tenemos esta forma de sacar el voltaje DC, ya que en modo condición discontinua es un poco diferente. Luego en la D
nos piden determinar aproximadamente la corriente RMS a la carga utilizando los cuatro primeros términos de la serie y llenando la tabla mostrada en los valores, con los valores calculados. Esto que nos dice de la serie se refiere a la serie Fourier. Y aquí tenemos la fórmula para sacar los términos fundamentales, en el cual tenemos para sacar estos valores de alfa y, perdón, estos valores de A y de B, al igual que también del voltaje respecto a y B y la corriente RMS, ya que como podemos observar tiene una sumatoria y llenamos esta tabla. Al observar que sacamos uno por uno, llenamos toda esta tabla, como se puede observar, y al final obtenemos que la corriente RMS nos da 25,54 amperios. Y bueno, para terminar, de mi parte, dice diseño un circuito disparador para rectificador. Utilizamos este de aquí, en el cual lo que puedo decir es que una vez que entra la voltaje de fuente, entra al cruce por cero, se le integra, luego se suma el alfa, eh, luego se hace lo que es la rampa, y una vez que tengamos la rampa comparada con el alfa, tenemos que el pulso que nos sale lo llevamos a un oscilador. Perdón, el pulso que tenemos lo hacemos con un ancho de banda de 0,001 segundos. Y eso lo llevamos con un comparador, lo ponemos en un ANT, y lo que tenemos es que durante el ancho de pulso de un milisegundo, vamos a tener que ese va a ser una frecuencia alta. Esto es para cuando en casos, digamos, en aplicación real, suele ser que cuando se utiliza ya motores, el cual conlleva un RLFM, el pulso de tan solo, o sea, de un solo pulso no es lo suficiente como para activar en ese momento el tiristor. Por ende, se utiliza una frecuencia, un oscilador a una frecuencia alta, dependiendo de las características del tiristor, que es lo que pueda soportar, para que en ese ancho de pulso pequeño oscile lo más rápido posible, para que el tiristor, ya si no se enciende en el primer pulso, se enciende en el segundo pulso, porque en ese momento oscila a una frecuencia alta. Entonces va a conmutar muy rápido. Entonces, asegurando de que el tiristor se encienda sin ningún problema. Y a continuación, en los últimos literales, lo va a explicar mi compañero Michael. Buenas noches con todos. Mi nombre es Michael Castro. Ahora lo que nos queda es bosquejar lo que es el voltaje aneocato del tiristor TH3, asumiendo que los tiristores TH1 y TH4 son reemplazados por diodos. A continuación, también nos pide lo que es la simulación utilizando el software de Plex para los literales C y D. Bueno, en primer lugar vamos a mostrar lo que es la primera gráfica. Las líneas punteadas corresponderían a lo que es lo que sería la gráfica sinusoidal del voltaje, ¿no? El normal. Y como podemos ver, tenemos un alfa. Este alfa debería ser el ángulo, digamos así, en el momento en que se debería disparar, ¿no? Pero como podemos ver, el voltaje de salida, nosotros tenemos una especie de que a partir del segundo ciclo, ese ángulo beta, en el segundo ciclo es, bueno, en el semiciclo negativo, por así decirlo, lo voltea y empieza el disparo. Y completa la onda, vuelve a bajar, sube y se vuelve a hacer cero, manteniéndose así constante. Eh, en la gráfica de abajo, como podemos ver, que correspondería a lo que sería la corriente, vemos la gráfica cómo se mantiene, ¿no? En el literal G vamos a ver la otra gráfica.
Bueno, aquí tenemos cómo es el reemplazo de la gráfica de del tiristor TH3. Podemos ver que como se mostraba, el alfa, en este caso, si lo dispara en el ciclo positivo, termina de completar la onda, baja y comienza a hacer nuestra rectificación. Sube, vuelve a subir, completa la onda y esta vez se mantiene este ciclo hasta llegar a completar la onda. Y y en la gráfica de abajo vemos lo que sería es la gráfica de corriente y de cómo actúan también estos al cambiarlos por diodos. A continuación, en lo que se va a mostrar los resultados hechos en el software Flex. Y bueno, mostrándonos la gráfica que correspondería a los literales FG, podemos ver que se obtiene una gráfica algo un tanto parecido, ¿no? Podemos ver que es su ángulo de disparo, bueno, o el momento en el que se dispara, llega la onda, vuelve a bajar en donde correspondería en el ciclo negativo, no cumple este ciclo, sino que vuelve a rectificar, se cumple el ciclo positivo y se vuelve a repetir esto. En la gráfica de abajo vemos que la corriente se mantendría formando unos pequeños como arcos, ¿no? Que serían constantes, demostrando que este es manteniendo algo continuo, ¿no? Una condición continua. Y en la gráfica de abajo podemos ver cómo cambian, ¿no? La gráfica está asumiendo que los otros tiristores se los cambian por Dios, que son los TH1 y TH3.